¿Cómo obtuvo Macedonia el dominio sobre la región griega? ¿Cómo fue el comienzo de su mandato en esa región? ¿Cómo se adaptó Atenas a esa nueva dominación? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. El dominio macedonio en Atenas y en el resto de las ciudades-estado griegas quedó establecido cuando Filipo II de Macedonia salió victorioso en la batalla de Queronea en el año 338 a.C. Esa no solo fue una victoria para Filipo y su ejército, sino que también supuso la disolución de la guerra territorial entre los estados griegos. Luego de la batalla, Filipo llamó a reunirse a las ciudades centrales griegas para liderar los términos de su victoria, y con eso confirmar su nueva autoridad sobre ellas. El tratado formado a partir de entonces, el Tratado de la Liga de Corinto, formó una federación de estados griegos creada para unificar las fuerzas militares griegas bajo el liderazgo macedonio. Aunque la plena cooperación entre los diferentes estados pudo haber parecido muy difícil, debido a los conflictos que tenían en el pasado, especialmente entre aquellas que, como Atenas, habían ocupado una posición dominante en la Grecia del pasado. Sin embargo, los estados griegos se vieron orillados a entrar en las negociaciones, ya que quedar fuera de la liga o incumplir cualquier parte del trato significaba alejarse de la protección que les daba pertenecer a ella. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. El tratado logró crear una pausa en los conflictos que permitió un periodo de paz en territorio griego de aproximadamente 15 años. Los términos de la Liga de Corinto definieron la relación entre Atenas y otras ciudades griegas con los gobernantes macedonios. Se establecieron dos partes en el contrato, Macedonia y los estados griegos. Ambas partes se comprometieron a cumplir los términos del tratado, que anuló todos los consejos y ligas interestatales que se habían formado en el pasado. Filipo quien planeó todas las condiciones del tratado, y Atenas parecía ser la que iba a ser más afectada por ellas, ya que la nueva estructura formada significó una degradación para Atenas, que había sido potencia dominante desde hacía mucho tiempo en alianzas griegas anteriores. Y eso significaba también que los estados que anteriormente habían estado bajo el dominio de Atenas, como Tebas y Esparta, con el tiempo podrían obtener una nueva libertad bajo el dominio macedonio. Los atenienses esperaban también la devastación de su ciudad, considerando la venganza que Filipo había llevado a cabo contra las ciudades de la Liga Calcídica. Tengo miedo. Y aunque las consecuencias más graves no sucedieron, uno de los desafíos reales para los atenienses, luego de la victoria macedonia, era restablecer sus vínculos comerciales y presentar a Atenas como una ciudad líder que todavía era digna de beneficios por parte de los comerciantes extranjeros. Además, en Atenas existía en ese periodo un fuerte sentimiento de patriotismo, y eso podía provocar una reacción violenta al ocurrir la dominación de un monarca extranjero. Para asegurar el mantenimiento de la paz con los griegos, Filipo tuvo que adaptar su enfoque hacia los atenienses, asegurándose de que la Liga de Corinto se diseñara de acuerdo con los principios democráticos y tradicionales. En conjunto, los términos de la Liga de Corinto fueron redactados de tal manera que ningún estado griego debía interferir en las políticas de otro, ni causar disturbios internos que pudieran llevar a un cambio en su gobierno, ni aliarse con una potencia extranjera que pudiera dañar a otro estado griego. Le quitas lo divertido a la vida. Y para mostrar sus buenas intenciones, Filipo no utilizó el título de rey durante sus negociaciones y relaciones con los estados griegos. Esto le fue útil porque los griegos creían firmemente en su superioridad sobre los que consideraban bárbaros, por lo que el rechazo de Filipo a su título real y su reconocimiento de los principios democráticos atenienses le ayudó a conseguir el respeto necesario para evitar ser visto como un bárbaro y para distinguir su forma de gobierno de la del rey persa. Con todo eso, Atenas podía mantener su constitución democrática. Además, Filipo no debía colocar ninguna guarnición macedonia en la ciudad, y también la ciudad fronteriza de Oropus fue devuelta a Atenas, quitándosela a los tebanos. Eso fue relevante porque esa ciudad tenía una importancia estratégica. Como ciudad costera, hacía accesible la tierra fértil de Eubea, y para los atenienses tenía además un gran significado religioso. Y al darles la ciudad, Filipo sometió aún más a los tebanos. El monarca también permitió a los atenienses conservar el control administrativo de Delos, una isla de gran importancia para Atenas, porque había sido emblema de su gloria del pasado. ¡Qué buen servicio!
Todos estos beneficios a Atenas fueron por una parte un reconocimiento por parte de Filipo del sentimiento pro-macedonio entre algunos atenienses. También pudo haberse dado como una oportunidad para que el nuevo gobernante expresara su buen carácter con las ciudades más importantes que ahora dominaba. Pero principalmente sus acciones pudieron estar motivadas por ser parte de una estrategia tanto política como militar, ya que se encontraba en una etapa crucial de su planificación de la conquista de Persia. El conocimiento ateniense de la guerra naval y sus fuertes puertos hubieran sido sumamente útiles para la campaña que Macedonia planeaba llevar en Asia. Atenas había demostrado una capacidad igual a la de Macedonia para manipular a los estados aliados. Había mostrado que era una fuerza poderosa frente a la adversidad en el pasado, particularmente al final de la guerra del Peloponeso, cuando su armada sufrió grandes pérdidas, pero pudo recuperarse rápidamente. Otra de las estrategias que siguió Macedonia fue que, aunque lideró los acuerdos y formó la liga, no estaba sujeta a sus normas como si fuera un miembro más, y aunque era el estado dominante en la región, no pretendía crear un nuevo grupo de ciudadanos macedonios entre las ciudades que formaban la liga. En cambio, pensó que si cada estado permanecía vinculado a su propio sistema político y sin interferencias externas, entonces la constitución de cada uno podía quedar sujeta sin resistencia bajo las condiciones de la liga. A eso se le llama estrategia. Y entonces, Filipo podía ocuparse de asuntos más importantes para él, como la campaña en Asia. Como líder de los griegos, la campaña de Filipo contra el rey persa fue presentada como una represalia por la destrucción por parte de Persia de los templos griegos bajo el mando de Jerjes. Por eso, los atenienses no podían sino responder con entusiasmo al llamado a una campaña de ese tipo. La declaración de una guerra contra Persia sirvió también para justificar ante los griegos la presencia de guarniciones macedonias, establecidas tras la batalla de Queronea en ciudades como Tebas, Corinto, Calcis y Ambracia. Ay, bueno, así sí. Por otra parte, muchos estados griegos que estaban al tanto de los planes para la campaña en Asia, temerosos de las represalias de los persas, pensaron que la cooperación con la Liga de Corinto parecía ser la opción más segura. Aunque en el fondo, lo que el gobernante macedonio quería de los atenienses era mantener su amistad y no permitirles fortalecer su posición hasta el punto de que pudieran desafiar el poder macedonio. Aún así, el aspecto más positivo para los atenienses fue su libertad respecto del ejército macedonio y la no imposición de la voluntad de los reyes macedonios en sus asuntos internos. Eres cruel, pero justo. La campaña militar tan distante y la actitud tan permisiva de los macedonios permitieron a los atenienses desarrollar sus propias instituciones que aseguraron su supervivencia a largo plazo. Y así, a pesar de la pérdida del prestigio, Atenas vivió un periodo de 15 años de tranquilidad, gracias a la regulación de los asuntos griegos bajo la Liga de Corinto. La distracción que supuso la conquista del norte del Egeo y la campaña asiática de Filipo y de Alejandro Magno facilitaron que los atenienses intentaran recuperar el estatus del que habían disfrutado en el pasado. Y los territorios que Filipo dejó bajo control ateniense contribuyeron también a esto. El enfoque en la paz y la cooperación que tenía el tratado podrían haber sido un primer paso hacia la unidad política de toda la región helénica. Sin embargo, para Filipo, la Liga de Corinto no era un medio para crear una Grecia políticamente unificada, que habría sido además extremadamente difícil de sostener bajo una monarquía como la suya. El contacto con la ideología democrática podía causar inestabilidad en el ejército macedonio y conducir al derrocamiento de un autócrata como Filipo. En cambio, estando protegidos adecuadamente por los términos de la Liga de Corinto, Filipo y sus descendientes continuarían como reyes de Macedonia de acuerdo con las propias leyes macedonias. Saludos y gracias muy especiales a los miembros del canal, yo y Jorge Álvarez. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo las preguntas históricas.